La maldición de la momia, realidad o ficción. El escritor francés Pierre Loti, nom de art de Louis Marie-Julien Biaud, fue invitado en 1902 a la inauguración de las nuevas salas que iban a albergar momias en el Museo de Arte Faraónico del Cairo. Una vez allí, Loti, al igual que otros invitados, fue testigo de un curioso y estremecedor suceso. Por efecto de la temperatura, los tendones del brazo izquierdo de la momia de Ramsés II se contrajeron de tal modo que su brazo parecía alzarse lentamente. El prodigio causó espanto entre los guardias del museo, todos egipcios, quienes huyeron mientras murmuraban algo acerca de una maldición. Estas anécdotas también fueron comentadas por el literato valenciano Vicente Blasco Ibáñez en su libro La vuelta al mundo de un novelista. El autor describe cómo, en el momento de ser colocada en su vitrina del Museo del Cairo, la momia del faraón rompió el cristal de un manotazo. Esta vez fueron los visitantes quienes, aterrados, escaparon atropelladamente por las escaleras. 20 personas resultaron heridas, 5 de ellas fallecieron posteriormente, y el museo permaneció cerrado durante 2 años a raíz del incidente, pues nadie quería trabajar allí. Para muchos especialistas, la anécdota revelada por Pierre Loti y la de Vicente Blasco Ibáñez marca el inicio de lo que se ha dado en llamar la maldición de la momia, un conjunto de historias macabras, muertes violentas e inexplicables, de extraños acontecimientos en suma, cuyo eje es la presencia de una momia o una tumba profanada. Sin embargo, algunas maldiciones han sido verídicas. Por ejemplo, en el sarcófago del gran sacerdote Capán Amón, cuya momia fue descubierta en 1879 por una expedición francesa de la que formaba parte un epitólogo llamado Roger Garis, quien narró la historia, podía leerse la siguiente inscripción: la cobra que está sobre mi cabeza se vengará con llama de fuego a quien perturbe mi cuerpo. El intruso será atacado por bestias salvajes, su cuerpo no tendrá tumba y sus huesos serán lavados por la lluvia. La momia de Capán Amón fue adquirida por un tal Lord Harrington, coleccionista de antigüedades inglés, que murió al poco tiempo de manera muy violenta durante un safari por el Sudán. Fue aplastado por un elefante. Su cadáver, abandonado temporalmente en lugar del fatal accidente, no fue hallado jamás por la expedición que tenía la misión de darle sepultura. Las fuertes lluvias habían borrado todo rastro de su paradero. Años más tarde, en el sepulcro de Ursu, el jefe de los países auríferos de Amón, se encontró una larga amenaza dirigida contra todo aquel que mancillase su lugar de eterno reposo. El que profane mi cadáver en la necrópolis y rompa mi estatua en mi tumba será odiado por Ra. No transmitirá sus propiedades a sus hijos, su corazón no estará satisfecho en vida, no recibirá agua en la necrópolis y su alma será destruida para siempre. No se tiene constancia, por el contrario, de que ninguno de sus descubridores sufriese daño alguno. En realidad, la creencia sobre la maldición de la momia no tiene base científica sólida, plausible, más allá de las leyendas supersticiosas, muy extendida durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre los hipotéticos conocimientos mágicos de los antiguos egipcios. Si bien a la prensa sensacionalista de la época no le faltó material para alimentar el mito. Así pues, el naufragio del transatlántico más famoso de la historia, el Titanic, el 14 de abril de 1912, se relacionó con la presencia de una inquietante momia entre su pasaje, concretamente la de Amen-Ra, sacerdotisa del dios Atón. Famosa por sus habilidades adivinatorias, Amen-Ra vivió durante la época de Akenatón Amenofobis IV de la 18ª dinastía, faraón que impuso el culto monoteísta al sol, cuya tumba fue encontrada en Tell el Amarna y desde entonces se ha asociado a extraños sucesos. Hacia 1888 o 1899, la fecha varía según las fuentes. Unos ladrones de tumbas egipcias se la vendieron a unos adinerados turistas ingleses. El propietario de la momia instaló provisionalmente el sarcófago en su habitación del hotel, pero varios testigos le vieron abandonar precipitadamente su cuarto y huir hacia el desierto, de donde nunca regresó. Años más tarde,
Tras llegar a Gran Bretaña, dejando a su paso un rastro de dolor y muerte, uno de sus propietarios en tierras inglesas, un excéntrico comerciante de la City, no tardó en donarla al Museo Británico después de que 3 familiares suyos sufrieran un extraño accidente de tráfico y de que su propia casa ardiera en inexplicables circunstancias. Los vigilantes nocturnos del museo oían agudos sollozos que provenían del interior del sarcófago, y uno de los miembros del personal de limpieza, que pasó de modo insolente el plumero por el rostro de la momia, fue castigado con el repentino fallecimiento de su hijo pequeño, enfermo de sarampión. El excéntrico Lord Canterville, aficionado al espiritismo y amigo de Elena Petrovna Blavatsky, escritora ocultista y una de las fundadoras de la teosofía, la adquirió a muy buen precio. Lord Canterville descubrió, después de examinarla minuciosamente, que bajo la cabeza de la momia de Amen-Ra había sido introducido un amuleto con la figura de Osiris, y en el que se podía leer la siguiente inscripción: despierta de tu postración y la mirada de tus ojos triunfará sobre todo cuando se haga contra ti. Nervioso por el hallazgo, Lord Canterville la guardó en el desván de su mansión a fin de recuperar la serenidad. Pero una tarde que invitó a su hogar a Madame Blavatsky, que ignoraba la presencia de la momia en el lugar, la visitante se sintió súbitamente invadida por el miedo, que atribuyó sin dudarlo a una presencia diabólica. Cuando el angustiado Lord Canterville le mostró el sarcófago, Madame Blavatsky le advirtió que se deshiciera cuanto antes de aquella pavorosa fuente de maldad, si quería seguir vivo. Traspasada una vez más a un arqueólogo norteamericano, que pagó una cantidad exorbitante de dinero por ella, Lord Canterville era un buen negociante. Ambos partieron de Southampton a bordo del Titanic con destino a Nueva York. El dueño de la momia, temeroso de que pudiera sufrir algún desperfecto en la bodega, logró depositar la gran caja de madera que contenía los restos de Amen-Ra en el puerto de mando, muy cerca del capitán Edward Smith, máximo responsable del lujoso barco por su experiencia. En cambio, durante la catástrofe, se comportó de modo raro y desacertado. El absurdo trazo del rumbo, la excesiva velocidad del navío, su autoritaria negativa ante la petición de botes salvavidas por parte del pasaje, el retraso con que dio a conocer su plan de salvamento. ¿Fue el capitán Smith víctima de la influencia maléfica de Amen-Ra? Lo único cierto que sabemos es que definitivamente el espíritu de la sacerdotisa de la diosa Atón descansa en las profundidades del océano Atlántico. Otro asunto misterioso relacionado con el antiguo Egipto es la arqueología psíquica, especialidad iniciada por Dorothy Louise Eady, una de las figuras más controvertidas que ha dado la egiptología moderna. Magnífica dibujante y asistente de arqueólogos tan importantes como Selim Hassan o Ahmed Fakhri, la científica creía ser la reencarnación de una sacerdotisa del templo de Abidos, al sur del país, dedicado a la diosa Isis, según su propio relato. Eady, que en aquel tiempo se llamaba Bentreshit, tuvo una liazón clandestina con el faraón Seti I, gobernante de la 19ª dinastía que reinó entre 1294 y 1279 a.C., y se quedó embarazada. Como las sacerdotisas de Isis no podían mantener relaciones sexuales ni siquiera con el mismísimo faraón. Antes de poner en un serio apuro a su amado, Bentreshit se suicidó. Desde entonces, Seti la había estado buscando en el más allá, encontrándola al final reencarnada en una muchacha inglesa del siglo XX. A partir de ese momento, el faraón se le apareció en numerosas ocasiones y aseguró Dorothy Louise Eady, llegaron a tener contactos íntimos y largas charlas sobre el pasado y el presente. Gracias a tan peculiar circunstancia vital, Eady intervino en los trabajos de restauración de Abidos llevados a cabo en 1956, bajo la supervisión de Edouard Gazouli, la epitóloga conocida entre los nativos como Seti, la madre de Seti, pues así se llamaba efectivamente su único hijo, que conocía el terreno a la perfección como si hubiese vivido allí. Ayudó decisivamente a que se descubrieran los jardines situados al sudoeste del templo. Desde que llegué aquí, escribió, insistí en la existencia de ese jardín, que por fin fue descubierto en el lugar exacto donde yo dije. Había raíces de árboles, raíces de viñedo, pequeños canales para el riego y un pozo que aún tenía agua. Hoy Seti figura en todos los libros de egiptología que hablan de Abidos, aunque nunca se ha descubierto la cámara subterránea dentro de la cual se encuentran los tesoros del templo, además de papiros que contienen el diario personal del faraón Seti I, escritos de su puño y letra.
el parapsicólogo Stefan A. Schwartz, quien ha estudiado el caso de Dorothy Louise Eady a fondo, concluye: lo que parece suceder es que en algún rincón de la conciencia humana exista la habilidad de moverse por el tiempo y el espacio. Quizá Om Seti aplicó facultades de visión remota cuando descubrió el jardín del templo de Seti en Abidos, pero la historia que realmente activó en la cultura popular la certeza sobre la maldición de la momia fue el descubrimiento el 26 de noviembre de 1922 de la tumba del faraón Tutankamón, perteneciente a la 18ª dinastía y que falleció a la temprana edad de 18 años en oscuras circunstancias. Algunos especialistas aseguran que fue herido mortalmente en el transcurso de una cacería, otros que fue asesinado por los sacerdotes, pues Tutankamón tenía la intención de consolidar el culto monoteísta a Atón, iniciado por su padre Akenatón Amenofobis IV, tumba situada en el Valle de los Reyes de Luxor y catalogada como la número 62. El hallazgo fue realizado por el egiiptólogo Sir Howard Carter, junto a George Herbert, V conde de Carnarvon, su colaborador y mecenas, tras 6 intentos frustrados de localizarla desde 1917. Lo extraordinario de su descubrimiento no se debe a la importancia histórica del difunto, muy escasa ya que apenas reinó 10 años, del 1333 al 1323 a.C., sino porque el sepulcro permanecía relativamente intacto a pesar de sufrir 2 intentos de saqueo poco después de ser sellado. A tenor de las informaciones recogidas en la prensa británica, que pronto se interesó por el asunto de la maldición, entre 1922 y 1935 murieron de manera cuando menos chocante 21 personas vinculadas al descubrimiento de la momia. La primera fue Lord Carnarvon, quien después de la apertura oficial de la cámara sepulcral de Tutankamón se trasladó a Asuán para pasar unos días de descanso, víctima de la picadura de un insecto, agravada quizás por el paso de su navaja de afeitar por la zona afectada. El aristócrata padeció una infección generalizada, producida por la erisipela. Su frágil salud y las pésimas condiciones de higiene del lugar provocaron su rápida muerte. Al año siguiente, en 1924, la viuda de Lord Carnarvon, Lady Almina, pereció en idénticas circunstancias, una infección repentina originada por la picadura de un insecto. Igualmente, el capitán Richard Bethel, tercer barón de Westbury y secretario privado de Howard Carter, murió en 1929 en el Bath Club de Londres. Una noche, con aire sombrío, se sentó en la sala de lectura para hojear un periódico. Media hora más tarde lo encontraron sin vida y los médicos que lo atendieron no pudieron explicar la causa del fallecimiento. También el padre de Bethel, Lord Westbury, poseedor de una pequeña colección de antigüedades egipcias, acabó con su vida a los 78 años lanzándose desde un 7º piso en Londres. El suicida dejó una curiosa nota que Scotland Yard jamás pudo descifrar. No puedo soportar más tantos horrores. Un día más tarde, el carruaje fúnebre de Lord Westbury arrolló a un niño londinense de 8 años. Era el sobrino de Alexander Scott, un funcionario del Museo Británico que trabajó en el reconocimiento de la momia del faraón, y en 1956 la viuda de Richard Bethel se quitó la vida sin que nadie pudiera intuir los motivos. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, por esa misma época, Evelyn Greeley, profesora de historia de la Universidad de Chicago, se ahogaba en las frías aguas del lago Michigan. Nunca se supo si había sido un suicidio o un accidente. Acababa de regresar de un viaje de estudios a Egipto, durante el cual había visitado el sepulcro de Tutankamón. George Hayal Gould, magnate de los ferrocarriles norteamericanos, era propietario de Denver and Rio Grande Western Railroad y de la Western Pacific Railroad, y personaje muy próximo a Lord Carnarvon. Visitó la tumba con Carter. Al amanecer del día siguiente tuvo un acceso de fiebre con síntomas similares a los de su amigo, y una semana después murió en la costa sur francesa bubónica. Y en Egipto, en 1939, la emisora de radio estatal del Cairo quiso celebrar el Año Nuevo musulmán con las tropas encontradas en la tumba de Tutankamón. El camión que las transportaba se precipitó por un barranco y su chofer murió. Una vez en la emisora, el músico que se disponía a tocar la trompeta real ante los micrófonos falleció repentinamente de un ataque al corazón. Y décadas después, en 1972, el doctor Gamel Mehrez, director del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo, quien intervino para el envío por mar de los restos de Tutankamón a Londres para formar parte de una exposición, murió víctima de una hemorragia cerebral. Curiosamente, su antecesor en el cargo, que firmó en 1967 un acuerdo para exhibirlos en París, sufrió una hemorragia que le provocó igualmente la muerte.
El médico Mark Nelson, investigador de la Monash University en Prahran, Australia, analizó los datos de los 24 occidentales que presenciaron la apertura de la cámara mortuaria en 1922 y los comparó con otros 11 que en ese mismo instante estaban excavando en otros lugares de Egipto. Estos últimos vivieron un promedio de 75 años. Su estudio, publicado en 2002 en el British Medical Journal, concluía que el caso Tutankamón es simplemente un mito. La leyenda establece que los únicos expuestos a la maldición de la momia fueron aquellos que tuvieron contacto con ella el primer día, pero según Nelson, en los siguientes 12 años al descubrimiento solo habían muerto 6 de los principales testigos del descubrimiento, entre los que había familiares y amigos de Lord Carnarvon, los equipos de excavación del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, periodistas, miembros de la realeza belga, militares británicos y expertos contratados por el gobierno egipcio, lo que suman más de una treintena de personas. Según Nelson, la teoría de la maldición fue alimentada por la prensa londinense de la época, desairada ante las exclusivas que Lord Carnarvon concedió a The Times. Los diarios de la capital británica se divirtieron de lo lindo con la hipótesis de la venganza de la momia, pues hasta las mascotas del noble fueron objeto de sus fábulas. Según los medios, sus 3 perros aullaron en el momento en que falleció Carnarvon, para morir los 3 a los pocos minutos. Incluso el canario de Carnarvon, dijo la prensa, cayó por efectos de la maldición. Sirvió de almuerzo a una cobra el día en que fue abierto el sepulcro. La argumentación del doctor Mark Nelson parece confirmarse en el hecho de que Sir Howard Carter, uno de los principales artífices del descubrimiento y quien estuvo más tiempo en contacto con la momia, murió tranquilamente en Londres a los 65 años de edad por causas completamente naturales, pero lo que Nelson no aclara es la inexplicable cadena de muertes y accidentes relacionados con la momia de Tutankamón a lo largo de medio siglo. Nos encontramos ante un misterio inexplicable que podemos llamar ocultismo, maldición faraónica, brujería o magia. Lo cierto es que en el interior de la pirámide existe una fuerza que contradice todas las leyes científicas, declaró al New York Times el Dr. Howard Webb, autor de varios experimentos en 1969 en la cámara de la Gran Pirámide de Keops, junto al profesor Luis Álvarez de la UCLA. Su teoría se basa en el hecho de que la permanencia por largo tiempo en tumbas faraónicas, como le sucedió al Dr. Paul Brunton, filósofo y ocultista, autor del libro Asiar in Secret Egypt, encerrado toda una noche en la cámara real de la pirámide, era causa de alteraciones mentales. Brunton padeció alucinaciones, crisis nerviosas, agarrotamiento muscular y al día siguiente se sumió a un estado de profunda apatía. Ello alentó una teoría extravagante. Varios científicos del Oak Ridge National Laboratory en Estados Unidos pensaron en la posibilidad de que los antiguos egipcios conociesen algunos materiales radiactivos cuyo efecto pudiera persistir al cabo de 3000 años. Sin embargo, ningún detector de radiaciones ha permitido demostrar la presencia de radiaciones. Sorprendentemente, en 1949, el físico español Luis Bulgarini se mostraba convencido de que los egipcios conocían el uranio. Bulgarini argumentó que muy probablemente se sirvieran de pequeñas cantidades de ese elemento para proteger sus santuarios, situándolo en lugares muy estratégicos. Incluso podrían haber cubierto con uranio el suelo de sus tumbas o haberlas construido con mineral radioactivo. Explicaba, aún hoy las radiaciones podrían matar a una persona o por lo menos dañar su salud.